Hola maestro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Muy maestra. buenas tardes, un gusto verles. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy buenas Igualmente. tardes, un gusto saludarles y verles de nuevo. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Un momentito que empiecen a ingresar sus compañeros. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Un momentito a que ingresen pues la mayoría y comenzamos. Un minutito más. Maestro, disculpe, ¿cuándo tenemos otra vez el Kahoot? Debe ser la próxima semana. Porque de una vez que terminemos los temas que están acá, debemos comenzar con el siguiente, con los dos siguientes temas que son muy sencillitos y muy rápidos. No tiene nada de ciencia y comenzamos con la evaluación final. De hecho, no va a ser un Kahoot, va a ser algo diferente. Es una retroalimentación integral de todos los temas. Se denomina como Socrative. Ay, gracias. Es una retroalimentación antes de que entren a su examen. Que se va a quedar en línea para que ustedes pues retroalimenten todo el tiempo que ustedes deseen. Muy bien. Bueno. Antes que nada, muy buenas tardes. Comprendo y entiendo, al igual que muchos de ustedes, las problemáticas y las necesidades que estamos teniendo, pues todas estas contingencias y de hecho mucho más con el clima que nos agarró desde el fin de semana hasta el día de hoy. No crean que no, por no contestarles pues a Guadalupe, no comparto la idea que ustedes pues de alguna manera tienen. Sin embargo, siempre hay que prioridad, hay que buscar otras formas, otros medios, otros modalidades de poder pues tomar ciertas decisiones que ayuden y se ayuden a ustedes mismos. Entonces, yo les agradezco que estén el día de hoy aquí. Voy a tratar de hacer una pequeña retroalimentación general y recuerden que todos los videos están en lo que es el canal de YouTube, ¿se acuerdan? Entonces, desde ahí ustedes pueden recurrir a estos recursos para retroalimentarse y para tomar nuevamente sus apuntes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, comenzamos el día de hoy. Bueno, las clases anteriores habíamos manejado diferentes temáticas. Entre la primera temática habíamos visto lo que es el origen de la metodología curricular. El origen de la metodología curricular hacía referencia a 5 pioneros que hablan acerca de qué es lo necesario para crear un currículum o lo básico y necesario. Entonces, de ahí partimos con la UNESCO, la cual hablaba acerca de que la formación, la enseñanza
de un país es necesaria y que todos tengamos acceso a esta formación, por al menos a una educación básica. Y los recursos formativos de educación superior nos sirven para que el país pueda incrementar su economía, su ciencia y su tecnología a través de la mano de obra de estos. Posteriormente vimos lo que es Villarreal. Villarreal hablaba acerca de las necesidades, pero hablaba de que el origen es la realidad, es el mundo que nos rodea, que el cual estamos en contacto constante y directo. Y de ahí hablábamos de que la realidad pueden ser los problemas, necesidades, políticas, cultura, economía, ciencia y tecnología que está alrededor de nuestra nación. De ahí partimos con Mendoza y él hablaba acerca de que los programas de estudios deben ser modelos sociales enfocados a un programa de desarrollo integral donde se forme no solo la parte cognitiva o la parte técnica de una profesión, sino también se forme la parte de valores, actitudes, aptitudes, destrezas y habilidades que le puedan permitir un cambio, una transformación primero en su ser y posteriormente con sus acciones, su conducta alrededor de su contexto. Y alejarnos un poquito de la parte de la tecnocracia, sí es con tenerla a la mano, pero también medirla o tenerla como un límite. Posteriormente pasamos con Díaz Barriga, quien habla acerca de que los programas de estudios deben partir únicamente a partir de las necesidades que detecte la institución educativa, quien es la conocedora de los contextos, necesidades, limitaciones, barreras, problemáticas políticas, educativas que rigen a un país, a un estado, y que de ahí se van a tomar ciertas decisiones para crear vinculaciones con la sociedad, para crear una inclusión tecnológica científica, para poder crear eficiencia y pragmatismo dentro de los programas de estudios al interlazarlos con diferentes áreas del conocimiento. Y también está la parte del abandono político-económico, es decir, poder crear nuevos modelos educativos a partir de grandes profesionistas capacitados, eficientes y eficaces. Y por último pasamos a Redondo, que hablaba acerca de los programas de estudios tienen su origen sobre los retos, demandas y problemáticas que van a orientar, van a guiar, van a encaminar lo que es la construcción de un programa de estudios para poder disminuir el impacto de los problemas, para poder atender las demandas y para poder cumplir con los retos o exigencias que se nos hace a través de nuestro entorno. ¿Alguien tiene alguna duda con el primer tema? ¿Eso se acuerdan que lo vimos? Muy bien, gracias. Continuamos con el siguiente entonces, las categorías curriculares que también ya vimos. Las 5 categorías curriculares, acuérdense que la primera era ideología, currículum e ideología. Currículum e ideología hablaba mucho sobre considerar el aspecto sociopolítico, es decir, nuestro ambiente social y político. Lo social nos va a dar la realidad de nuestro entorno y lo que son las cuestiones políticas nos va a plantear las directrices, los criterios, los estándares formativos que va a tener un currículum. Pero también valorar la parte pues social en su gran parte, que son las ideologías, los pensamientos, los valores, tradiciones, costumbres y todas estas cuestiones que hablamos en las clases anteriores. Posteriormente pasamos a las prácticas profesionales, que son aquellas que son propias de cada área o cada carrera, es decir, que va de acuerdo al campo de disciplina. Que los poníamos ejemplos como licenciados en medicina, licenciados en odontología, licenciados en medicina, licenciados en educación, licenciados en psicología, entre otras cuestiones. Entonces, cada práctica profesional va de acuerdo al campo de la carrera o la disciplina profesional al cual hablemos. Y esta tiene que atender pues las necesidades problemáticas de la sociedad y así poder construir pues procesos o competencias formativas del ser humano para crear grandes profesionistas. Posteriormente vimos la interdisciplinar, la tercera categoría que hablaba acerca de
a crear como un asentamiento o un parcelamiento o una atención multidisciplinaria de los conocimientos sobre ciencia, tecnología, áreas del conocimiento diversos y los campos disciplinares que hablan particularmente de diferentes licenciaturas. No solo la cuestión, por ejemplo, poníamos la licenciatura en educación, que tiene como, por ejemplo, los campos de docencia, orientación, administración e investigación. De ahí partimos a la penúltima categoría, que es docente, quien es la autoridad, utilizada autoridad como la persona que tiene el conocimiento, que tiene la preparación y la formación para poder formar y dirigir el conocimiento a través de diversos mecanismos que deben ligar la parte contextual, es decir, la parte social, y también la parte laboral, es decir, la parte técnica profesional. En el caso de educación superior y en el caso de educación básica, hablamos de la parte de ligar los aprendizajes al contexto, es decir, la parte social, y la parte laboral vendría siendo cómo cambiar su entorno, su sociedad circundante. Y por último, se encuentra el alumno, quien es el responsable de su propio aprendizaje, pero enfocado a dos cuestiones: la orientación profesional en el caso de todo el sistema educativo, es decir, formar recursos humanos bien capacitados desde preescolar hasta licenciatura, y lo que es la parte de hacer responsable al estudiante de su propio aprendizaje, y que no toda la responsabilidad caiga en el docente. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que retroalimenté? ¿Alguna pregunta? Esto lo vimos en la clase antes, la semana pasada, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí, maestra. Sí, maestra. Gracias, hijas. Ahora pasamos a la última parte que necesito ya terminar y retroalimentar con ustedes para poder pasar, de hecho, a los siguientes temas. Permítame, estoy buscando el documento. Aquí está. Muy bien. Posteriormente vimos los esbozos y vimos que un esbozo, si no me equivoco, en la última clase de la semana pasada, vimos que un esbozo es como la propuesta preliminar de algo, de un elemento, por ejemplo, un esbozo de una pintura podrían ser como los primeros rayones, trazos de que se van a manejar. Los esbozos de un diseño gráfico vendrían siendo pues los bocetos preliminares de un diseño, de un producto, un marketing, etc. En el caso de educación, un esbozo vendrían siendo como las propuestas sintetizadas de diferentes autores sobre cómo se debe construir un programa de estudios. Estoy en lo correcto que esto lo vimos la clase pasada. Vimos a los tres primeros autores, que es Ralph Tyler, Maurice Johnson y Villarreal. ¿Estoy en lo correcto o estoy mal? Creo que no habíamos visto este mapa, maestro. No alcanzamos a verlo. ¿Solo vimos cuál? Estábamos empezando, creo que solo vimos al primero. Íbamos a empezar, creo. Perdón, no los escucho. Solo íbamos a empezar, creo que estábamos viendo el primer autor, maestro. El primer autor, ok. Sí. Vamos a hacerlo rápido, de alguna manera. De todas formas, recuerden que tienen el video. Recordemos entonces Ralph Tyler. Ralph Tyler hablaba acerca de 4 preguntas básicas. La primera pregunta básica es lo que se conoce como, permítanme, voy a escribir en la pantalla para que lo puedan ver. Ralph Tyler habla acerca de 4 preguntas básicas para poder empezar a construir o tomar decisiones de cómo construir un diseño curricular. La primera pregunta se refiere a los fines educativos, es decir, ¿qué tipo de recurso humano? La respuesta sería, ¿qué tipo de recurso humano quiero formar o se necesita formar? Ya sea por necesidades del Estado, por necesidades laborales, por necesidades sociales. ¿Ok? Es decir, todo depende de las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, ¿qué tipo de recursos necesito formar?
Esa sería la respuesta. Bueno, pues entonces debes preliminar o establecer cuáles son estas áreas más importantes. Por ejemplo, si yo tengo un licenciado en psicología, ¿a qué área estaré atendiendo? Recuérdense que hay diferentes áreas del conocimiento o campos disciplinares, por si lo quieren llamar de esa manera, que de hecho es la manera correcta. ¿Qué tipo de campos disciplinar trabaja un licenciado en psicología? Social. Social, correcto. Y hay otro que se conjuga, de hecho. ¿Social qué? Social. Humanidades. Humanidades, correcto. Social humanidades. Un licenciado en medicina, odontología, enfermería. De la salud. Perfecto. Un licenciado de administración de empresas. Economía. Perdón. Mercadotecnia. Mercadotecnia. Podría ser, de hecho, está conjugado lo social financiero. ¿Ok? Es decir, la parte social financiera. ¿Por qué? Porque trabaja con recursos humanos, pero también trabaja con la parte económica de una entidad. ¿Me doy a entender? Si voy a formar, por ejemplo, licenciados en diseño gráfico, literatura, periodismo. Periodismo en lo social, ¿no, maestro? Sería, pero el área o el campo Ciencias disciplinar. de la comunicación. Correcto, las Ciencias de la comunicación. Así es, las ciencias de la comunicación o el área de la comunicación. Sí me di a entender con las respuestas que daría Tyler aquí. Entonces, ¿cuáles son los fines educativos? La respuesta sería, ¿qué recurso humano quiero formar o necesito formar y en qué campo disciplinar? De una vez que tengas las respuestas, dices, la siguiente pregunta, ¿qué experiencia educativa puedes brindar? Pues de ahí empieza la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Entonces, tenemos estas cuestiones que son básicamente, tenemos que determinar los recursos, tenemos que determinar las estrategias, tenemos que determinar los materiales humanos. Tenemos que establecer, por ejemplo, lo que son las cuestiones de infraestructura. Tenemos estas cuestiones diferentes de, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Los materiales pedagógicos, didácticos. Entonces, Ralph Tyler te diría, tienes que pensar qué tipo de experiencias educativas quieres formar. Un ejemplo de ello, por ejemplo, si quiero formar un ingeniero en mecánica, ¿qué es lo necesario que debo de tener para formar experiencias educativas en un ingeniero en mecánica? Conocimiento de las matemáticas. Ok, pero experiencia, sí, está correcto, está correctísimo, estás bien. Pero si estamos hablando de una experiencia viva, una conducta, acciones, ¿qué es necesario por parte de la escuela tenga para crear esa experiencia formativa en un ingeniero en mecánica? ¿Algún área donde puedan trabajar, ya sea armando o desarmando algo? Un laboratorio de mecánica que tenga todas las instrumentos, gracias Sarito, que tenga todos los instrumentos, que tenga todas las maquinarias, que tenga todo el equipo, pues para crear esas experiencias educativas. Sí es cierto que el conocimiento es necesario y también hay que crear experiencias para formar el conocimiento. Pero aquí Tyler te diría, necesitas un lugar donde se vea que el alumno esté haciendo algo que ya aprendió. ¿Me doy a entender? Donde se vea la conducta, donde se vea el comportamiento, donde se vea la acción del estudiante. De ahí pasa la siguiente pregunta.
¿Cuál es la mejor organización eficaz? Es decir, hay que sistematizar y estructurar. En cuanto a la parte de los contenidos, en cuanto a la parte de las asignaturas, en cuanto a la parte de los objetivos. ¿Sí? Y esto nos va a permitir que esa sistematización sea funcional para crear experiencias eficaces, eficientes y significativas. Posteriormente vamos a ver que nos dice cómo aprobar y haber alcanzado los objetivos. Es decir, crear todo un sistema de evaluación y que la evaluación me dé evidencias, me dé registros, me dé, aparte de evidencias, me dé estas cuestiones de, evidencias, productos que sean de alguna manera cuantificables. Porque aquí a Tyler le importa mucho evidenciar, llevar registros, productos que sean cuantificables para determinar si las experiencias educativas fueron significativas o no. ¿Me di a entender? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? Perfecto. Continuamos entonces. De ahí nos dice, hay 4 fuentes que debes emplear para poder considerar, empezar, aparte de lo anterior, a empezar a considerar, a diseñar un programa de estudios eficiente. ¿Ok? ¿Puedo borrar esto? Siguiente. Tenemos entonces, dice, los alumnos. Los alumnos son una fuente de información. ¿De qué tipo? Para empezar, de sus características individuales. De sus características individuales puedo determinar su madurez física y psicológica. También puedo determinar necesidades formativas. Es decir, que tenga alguna problemática el estudiante. De ahí también el alumno me puede dar, por ejemplo, los niveles de aprendizajes, los niveles de experiencias que tiene o compartirme las experiencias formativas que ha tenido a lo largo de su vida. Y estas cuestiones son las fuentes de que el alumno me puede mencionar. De ahí me menciona la vida contemporánea, es decir, el contexto actual. Es decir, ¿qué podemos recuperar del contexto? Ya de hecho lo hemos mencionado. Podemos recuperar lo que es la cultura. Y la cultura me va a determinar, por ejemplo, tradiciones, costumbres. Me va a determinar, ayúdeme. ¿Qué más puede determinar la cultura? Sistemas de pensamiento. ¿Qué más? Ideología. Modismos y lenguaje. Lenguaje, modismos. Me puede determinar sistemas de comunicación. Ahí podría entrar también la ideología, ¿no, maestra? ¿La qué, hija? Perdón. Ideología. Correcto, la ideología, que básicamente, sí, la ideología. También tenemos lo que es la parte, por ejemplo, bueno, y así podemos continuar, si nos va a hacer más larga la lista. Y hay poquito espacio por acá. De ahí planteamos las consideraciones filosóficas, es decir, el desarrollo integral. Hablamos de desarrollo integral cuando hablamos, por ejemplo, desarrollar conocimientos, ¿sí? Recordemos que la escuela es esencialmente para formar
conocimientos básicos y necesarios que luego va a aplicar en un mundo real, habilidades y destrezas, que estas van a ser puntuales para el manejo de las instituciones. Hablamos también de actitudes y aptitudes, y también hablamos de lo que son valores, es decir, los 4 saberes, que es saber conocer, saber ser. Saber hacer. Correcto, saber hacer y saber ser. Muy bien. O también denominadas como competencias. ¿Ok? Muy bien. De ahí partimos a la especialización de las asignaturas. ¿Qué es la especialización de las asignaturas? Bueno, las especializaciones de las asignaturas tiene que ver mucho, por ejemplo, con la parte de crear campos disciplinares. Por ejemplo, hablábamos de los campos disciplinares de sus asignaturas. Por ejemplo, hay materias que desarrollan la parte científica, hay materias que desarrollan la parte tecnológica, hay materias que desarrollan la parte técnica, hay materias que desarrollan la parte solo de conocimientos, hay materias que desarrollan la parte humana, es decir, los valores, actitudes, comportamiento, y así podemos continuar. Es decir, se refiere básicamente a cómo se van clasificando las asignaturas para poder generar competencias, para poder generar con saberes, haceres y seres, para poder desarrollar un desarrollo integral. ¿Me di a entender? Sí, maestro. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Y por último, en grandes rasgos, ¿puedo borrar esto? Sí. Y de en grandes rasgos están las otras cuestiones que crear esas experiencias. Es decir, una vez que ya tengo los planes y programas de estudios, deben crear ambientes de enseñanza y aprendizaje. De hecho, hasta hoy en día, los salones ya no se llaman salones. Se pueden llamar como laboratorios, se pueden llamar como áreas de aprendizaje y enseñanza, se pueden llamar como sitios de aprendizaje. Entonces, de hecho, se trata de cambiar eso de decirle aula, salón, para poder cambiar la idea de que se crean ambientes de enseñanza y aprendizaje. ¿Para qué? Para que el alumno se sienta satisfecho con su crecimiento. Es decir, que el alumno se dé cuenta del desarrollo, la evolución, los cambios, las transformaciones que está sufriendo. Y que él mismo se dé cuenta, no que el maestro le haga saber esos saberes, sino que realmente él mismo se valore en cuanto a la transformación que él mismo está generando en su propio ser. De ahí, ¿cómo se lo vamos a hacer saber? A través de acciones. Todo va a ser a través de acciones, la conducta, el comportamiento del estudiante. Y ese le va a hacer entender y comprender que tiene un gran impacto, un gran desenvolvimiento y ha sido provechoso todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, Tyler te diría, si ya seguiste y construiste todo el plan de estudios basado en mis recomendaciones, pues simplemente es cumplir con los objetivos. ¿Sí? Cumplir los objetivos a través de estos que sean a través de conductas, a través de evidencias, a través de registros, y que quede todo un proceso justificado de si aprendió, pero de si se cumplió el objetivo de un plan de estudios o no.
Vamos a hacer una plenaria. Vamos a hacer una discusión de unos 3 minutitos. A ver, pregunta para que reflexionen y para que hagamos pues, sí, una mesa panel, digamos de una manera. Si el objetivo, si Tyler viene y te pregunta con la que le acabas de preguntar, señoritas, caballeros, si el objetivo planteado en un programa de estudios no se cumple, ¿responsabilidad de quién es? Del docente. Patricia, ¿cuál sería la justificación del docente? ¿Por qué el docente? Porque el docente es quien lo plantea y es quien lo lleva como que a cabo. Lo que hacen los alumnos es seguir las instrucciones que le van dando. Y si el maestro no sabe plantear de una manera correcta su procedimiento, pues no van a alcanzar el objetivo. ¿No? ¿Estoy bien? Correcto. ¿Alguien más? Esta es tu idea. Aquí recordemos que no hay nada correcto e incorrecto. Es una mesa panel para escuchar todos los puntos de vista. Gracias, Patricia. ¿Quién más? Yo A ver, Yaneli. Yo considero que sí, tal vez es culpa del docente o tal vez la responsabilidad en el docente, porque el currículo está, y una de las características del currículo es que debe ser flexible, debe tener esa pertinencia. Entonces, tú como docente tienes que hacer flexible el currículo, ¿no? O sea, lo que me refiero es que tienes que adaptarlo al contexto del estudiante. Y si el objetivo del currículo no se cumple, tal vez fue porque no se adaptó de la manera correcta hacia el contexto o a la manera de la aprendizaje del alumno. Okay, entonces el docente es el encargado de ejecutar un currículum y que con el currículum aprenda el estudiante. Muy bien, Yaneli, correcto. ¿Alguien más? Yo creo que la responsabilidad... ¿Va a hablar alguien más? Marian, adelante, hija, adelante. Yo digo que es la responsabilidad de los dos, por quien le imparte y por quien le interesa. Yo eso pienso. ¿Pero quiénes son esos dos? El maestro y el alumno. Ah, ok. Entonces, por quien está interesado y por quien está enseñando entonces. Exacto. Okay. ¿Uno más? Podría ser en la parte del estudiante igual, podría implicar en él. ¿Por qué motivo? Porque si yo como docente estoy siendo flexible y estoy adecuando ciertas actividades para que mi enseñanza se logre, y a final de cuentas, como menciona aquí, el alumno con sus acciones y sus conductas o comportamientos no se da para que se logre todo eso. Entonces también influiría mucho, según yo, el alumno. Les voy a contar desde mi punto de vista, con los 11 años de experiencia que he tenido y que les puedo compartir. Yo siempre estoy de acuerdo de que el responsable de que un proceso de enseñanza y aprendizaje o el cumplimiento de un objetivo no se lleva a cabo, no se cumpla en su totalidad o no simplemente no se cumpla, la mayor parte recae en el docente. Recordemos que el docente es la persona de contextualizar, de ejecutar, de adaptar o en su caso a veces modificar, pero justificando por qué. ¿Me doy a entender? Entonces, la mayor parte de la responsabilidad cae en el docente. Cuando un objetivo no se cumple, entonces hay que preocuparnos por capacitar a nuestros profesores y que estos puedan tener una mayor participación y logro y alcance de los objetivos curriculares planteados en el plan de estudios. ¿Me doy a entender? Digo, mis 11 años de experiencia me han dicho que de alguna manera la mayor responsabilidad es del docente. Si es cierto, hay una responsabilidad compartida, pero que a veces no podemos controlar porque no está de nuestras manos. Como por ejemplo, cuando sale el niño de la escuela, ya no es responsabilidad nuestra su aprendizaje, sino de los padres de familia. ¿Me doy a entender? Muy bien. Continuamos entonces. De ahí pasamos al siguiente autor que habla acerca de que el currículum, Johnson Maurice habla acerca de que el currículum debe considerar aspectos generales. Estos aspectos generales van con una serie de resultados estructurados y
e intencionados. Por ejemplo, propongamos un objetivo, que el estudiante identificara las partes de la planta mediante, el estudiante identificará la totalidad de las partes de la planta mediante un organizador gráfico en el salón de clases. Un objetivo. ¿Estamos? Lo vuelvo a repetir para que quede claro. El alumno identificará la totalidad de las partes de la planta mediante un organizador gráfico en el aula. ¿Ok? Muy bien. Posteriormente, si yo ya sé identificar las partes de una planta, ¿cuál sería el siguiente objetivo o el siguiente resultado? Un ejemplo, que el estudiante describa las principales características de las funciones de las partes de la planta mediante un organizador gráfico en su libreta. Ejemplo. Y entonces a eso se le llama seriar resultados. Que los resultados tengan una seriación, una ligación, una base. Un ejemplo de ello lo tenemos con las mallas curriculares. Por ejemplo, cuando ustedes estudiaron preparatoria, cuando ustedes estudiaron preparatoria, habían materias ligadas. ¿Qué significa que una materia esté ligada o seriada? Que es un tipo de continuidad. Perdón. Ay, perdón. Perdón, Erika, Charito, ¿ibas a decir algo, hija? Sí, es eso, que tengas cierto, por ejemplo, que primero tengas que aprender una y dominarla para poder avanzar y aprender la otra. Excelente, hija. Entonces, Maurice Johnson se basa en lo que acabas de decir, que tiene que tener una base, un conocimiento mínimo para seriar resultados. Entonces, esa es la parte que habla de serie de resultados, que se establezcan de manera individual, como se ve en la gráfica, pero que haya una relación entre sí, me doy a entender, y que estos deben formar desde lo más básico hasta lo más difícil o a lo más complicado, y que sea intencional, que si lo vas a plantear, si ese resultado ya lo planteaste, lo tengas que lograr, no que sea opcional. ¿Me doy a entender? De ahí plantea la opción de resultados esperados. Los resultados esperados, básicamente, si ya los planteé, ya los estructuré, ya los delimité, ya los puse intencionales, tengo que optimizarlos. ¿Cómo optimizarlos? Es decir, colocarlos en relación a las competencias. Recordemos que hay 3 tipos de competencias. Las competencias genéricas, las competencias disciplinares y las competencias profesionales en el caso de educación superior o técnicas. ¿Ok? Entonces, de esas cuestiones hablamos, de que se puedan generar competencias. Recordemos que las competencias genéricas son todas aquellas que el alumno son la base del conocimiento. Podemos determinarlo en el programa de estudio, se conoce como perfil de ingreso, que básicamente son todas esas características que debe de tener el estudiante para poder ingresar de una manera exitosa, permanecer de una manera exitosa y alcanzar los 3 años formativos o 4 o 5 años de manera exitosa. Las competencias disciplinares tienen que ver con el área de estudio o con el campo disciplinar. Es decir, si son humanidades, sociales, comunicación, biología, naturales, matemáticas, etcétera. Me doy a entender. Y por último, las técnicas y profesionales, las que tienen que ver con la formación de habilidades para el trabajo, para una labor, para una profesión. Y lo que son las no disciplinares, hablamos de una formación. Hablamos de una formación, ¿cómo se denomina? Una formación humana. Una formación humana. Esta formación humana le va a permitir de permanecer con actitudes, aptitudes
y valores, que es lo que va a formar la parte no disciplinar. ¿Me di a entender? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Y así optimizo mi programa de estudio. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. ¿Cómo optimizarlo más o cómo mejorarlo? ¿Qué utilizar como base del cimiento? ¿Cuáles son las 2 taxonomías que conocen las más importantes para redactar objetivos de enseñanza o para contemplar procesos de enseñanza y aprendizaje? La de Marzano, maestro. De Blue. Correcto, señoritas, muy bien, todas estuvieron correcto. La taxonomía de Marzano y la taxonomía de Bloom, las cuales hablan acerca de los 6 niveles de pensamiento, que el primero va básicamente desde la cuestión procesual, es decir, la memorización y los conocimientos declarativos, es decir, los que solo se mencionan por memorización, hasta los que se conocen como la metacognición, que es la aplicación de los saberes, abstraer un conocimiento, una habilidad, una actitud y poder emplearla en el mundo actual. Entonces, Marzano dice, hay que valerse de taxonomías y mucho ojo, estas son las que vamos a manejar para construir su programa de estudios. Hay que manejar taxonomías en relación a Bloom y Marzano. Así voy a crear conocimientos estructurados, planeados y sistematizados y que donde voy a emplear recursos, tiempos, herramientas, métodos, técnicas de una manera eficiente y eficaz. ¿Ok? Posteriormente nos dice, hay que crear una guía de la enseñanza. Los planes de estudio son para que, los programas de estudio son guía de enseñanza. Guías de enseñanza donde interactúan docentes. Los docentes son aquellos que van a interactuar con todos los alumnos y los alumnos son aquellos que van a interactuar con el docente. Pero en muchas ocasiones también hay que crear interacción entre los alumnos con los alumnos y entre el grupo completo con el maestro. Y se vuelve una relación ambivalente, es decir, o multitareas. Tanto el maestro aprende de sus alumnos o conoce a sus alumnos y los alumnos conocen a su maestro y aprenden de su profesor. ¿Me di a entender? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión? Posteriormente está la fase de evaluación. La fase de evaluación habla acerca de crear sistemas de estructura, es decir, verificar estas cuestiones estructurales de evaluación donde se planteen la necesidad de supervisar, monitorear, monitorear u observar si se está llevando de manera eficiente y eficaz el plan de estudios y así determinar cuáles son las omisiones, cuáles son los errores para detectar errores, para detectar omisiones, para detectar cambios, para detectar reestructuraciones del plan de estudios y mejorarlo conforme va haciendo, conforme se va haciendo o aplicando un programa de estudios. También habla mucho acerca de crear estas supervisiones o estos monitoreos. Nos van a permitir crear evidencias, nos van a permitir crear productos y productos y registros donde se quede plasmado de que se está haciendo una evaluación constante al programa de estudio y todo lo que compete al programa de estudios. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. No, profe. De ahí entonces partimos con la siguiente idea, que es básicamente plantear lo que son resultados. Mary Johnson se enfoca mucho a los resultados. Te dice, si tu programa, si ya cumpliste con todo lo anterior, tienes que verificar que tu programa esté obteniendo resultados. Y estos resultados deben ser los idóneos o sobresalientes. ¿Ok? Y así vamos a tener recursos humanos capacitados en competencias que sea fácil su inserción y mantenimiento laboral. En el caso de educación superior y en el caso de la educación básica, que pueda pasar al siguiente nivel y mantenerse. ¿Me di a entender? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Pero todavía me falta un punto. Ya pensé que había terminado. De ahí hay que comparar, hay que medir el rendimiento del plan de estudios. ¿Cómo lo voy a medir? Verificando, haciendo estas observaciones o adaptaciones curriculares. Y así formar un capital humano valorado en la sociedad y en lo laboral. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión? No. ¿Quedó entendido los dos primeros autores? ¿Segurísimas? Sí. Ya son las 5:53. Vamos a ver, me hace falta uno, pero ese sí es más largo. No. Les pregunto, porque pues es también decisión de ustedes. ¿Podemos recuperar la clase el día viernes? Sí. Sí, ¿De maestro. 5 a 6? Sí, maestro. O sea, lo pongo a su decisión. Ustedes deciden. Al fin y al cabo, recuerden que ustedes toman sus propias decisiones. Sí, maestro, por favor. Muy bien. Entonces, nos vemos el viernes de 5 a 6. No se me vayan todavía. ¿Estamos? ¿Alguien tiene algún problema, alguna dificultad de no conectarse? Ese día no voy a pasar lista. ¿Estamos? No voy a pasar lista. Solo es para que yo pueda abordar el tema. Que de hecho ya debimos haber terminado. No, sin ningún problema. Ok, hijas y hijos. Les agradezco. ¿Hay caballeros en su salón? Así, ¿verdad? Está Eric. 3. Sí, son 3, sí, 3. Es que no veo las cámaras hoy. ¿Qué les pasó? ¿Están durmiendo? ¿Les aburrí tan rápido? No, A Eric creo que le está fallando su cámara. Ah, ok, hijos. Voy a pasar lista rápidamente para que se puedan ir a su siguiente clase. Eric, si está. Mar del Socorro. Sí está, no sirve su micro. Gracias, hija. Vanessa Saraí. Presente, maestro. Cintia Lisset. presente. Aileen. Presente. Andrea. Presente. Edith. Creo que tampoco sirve su micro, maestro. Ok, pero sí está por aquí. Sí. Sí María está. de los Ángeles. Presente. Jessie Aimé. Presente. Patricia. Presente. Karina. Presente. Karina, hija, no te escuché. Presente, maestro. Gracias. Alejandro. Presente. Vianey. Presente, maestro. Cruz Nayeli. Presente. Darina. Daraní, Presente. perdón. Presente.
Amairani. Presente, maestro. Guadalupe Araceli. Presente. María Monserrat. Presente. Víctor Manuel. Presente. Guadalupe Rosario. Presente. Naomi Monserrat. Naomi Monserrat. ¿No está? Sí está. Ok. Elisa Guadalupe. Presente. Patricia Nayeli. Presente. Maricruz. Maricruz. Presente. Claudia Guadalupe. Presente. Claudia Guadalupe. Presente. Teresa Candelaria. Presente. Natalie Irene. Presente. Elsie Susana. Presente. Juliana Alexandra. Tuvo un problema con su luz, maestro. Claro, hija, yo ya lo justifiqué aquí. Nada más dile que por favor entre a ver el video y tome los apuntes correspondientes, por favor. Sí, yo le digo. Janine. Presente. Pacheco Rosalinda. Presente. Erika Alejandra. Presente. Yaneli Rosario. ¡Un bebé! Presente. Yo también tengo mi bebé, pero debe estar haciendo su tarea. Alejandrina Jacqueline. Presente, maestro. Fátima Araceli. Presente. Lo siento, soy fan de los bebés por naturaleza propia. Amo a mis sobrinos y a mis hermanitas. Yo las crié, yo las bañé, yo les cambié su pañal. Entonces, Maestro, no escuché mi nombre. ¿cuál es tu apellido, hija? Natalia Colín. Estrella. Perdón, otra vez. Natalia Colín. Sí, hija, sí dijiste presente. De hecho, creo que te dije Guadalupe y dijiste presente. Ok. Los dejo porque creo que tienen otra clase, entonces. Los vemos el viernes, entonces, para recuperar de 5 a 6. Cuídense mucho, gracias por asistir. De verdad, les agradezco. Cualquier cosa, estoy pendiente de ustedes, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Cuídense profe. mucho. Hasta luego.